parte, el culto a María en la Iglesia, capítulo 1. Fundamentos teológicos del culto a María. Acabo de exponer brevemente que el culto a la Santísima Virgen nos es necesario. Es preciso decir ahora en qué consiste. Lo haré, Dios mediante, después de clarificar algunas verdades fundamentales que iluminarán la grande y sólida devoción que quiero dar a conocer. 1. Jesucristo, fin último del culto a la Santísima Virgen. Primera verdad. El fin último de toda devoción debe ser Jesucristo, Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario tendríamos una devoción falsa y engañosa. Jesucristo es el alfa y la omega. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. El principio y el fin. Apocalipsis capítulo 21 versículo 6. De todas las cosas. La meta de nuestro ministerio, escribe San Pablo, es que todos juntos nos encontremos unidos en la misma fe. Y con eso se logrará el hombre perfecto, que en la madurez de su desarrollo es la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4 versículo 13. Efectivamente, solo en Cristo permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. Colosenses capítulo 2 versículo 9. Y todas las demás plenitudes de gracia, virtud y perfección. Solo en Cristo hemos sido beneficiados con toda clase de bendiciones espirituales. Efesios capítulo 1 versículo 3. Porque Él es el único Maestro que debe enseñarnos, el único Señor de quien debemos depender, la única cabeza a la que debemos estar unidos, el único modelo a quien debemos conformarnos, el único médico que debe curarnos, el único pastor que debe apacentarnos, el único camino que debe conducirnos, la única verdad que debemos creer, la única vida que debe vivificarnos y el único todo que en todo debe bastarnos. No se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados. Hechos capítulo 4 versículo 12, sino el de Jesús. Dios no nos ha dado otro fundamento de salvación, perfección y gloria que Jesucristo. Todo edificio que no esté construido sobre esta roca firme se apoya en arena movediza y tarde o temprano caerá infaliblemente. Quien no está unido a Cristo como el sarmiento a la vid, caerá, se secará y lo arrojarán al fuego. Confrontar Juan capítulo 16 versículo 6. Si en cambio permanecemos en Jesucristo y Jesucristo en nosotros, se acabó para nosotros la condenación. Romanos capítulo 8 versículo 1. Ni los ángeles del cielo, ni los hombres de la tierra, ni los demonios del infierno, ni criatura alguna podrá hacernos daño, porque nadie podrá separarnos de la caridad de Dios que está en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 versículo 39. Por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo lo podemos todo. Tributar al Padre en unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria. Hacernos perfectos y ser olor de vida eterna para nuestro prójimo. Por tanto, si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, es solo para establecer más perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un medio fácil y seguro para encontrar al Señor.
Si la devoción a la Santísima Virgen apartase de Jesucristo, habría que rechazarla como ilusión diabólica. Pero, como ya he demostrado y volveré a demostrarlo más adelante, sucede todo lo contrario. Esa devoción nos es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo, amarlo con ternura y servirlo con fidelidad. Me dirijo a ti por un momento, mi amabilísimo Jesús, para quejarme amorosamente ante tu divina majestad, de que la mayor parte de los cristianos, aun los más instruidos, ignoran la estrechísima unión que te liga a tu Madre Santísima. Tú, Señor, estás siempre con María, y María está siempre contigo. De lo contrario, dejaría de ser lo que es. María está de tal manera transformada en ti por la gracia, que ella ya no vive ni es nada. Tú, Jesús mío, vives y reinas en ella más perfectamente que en todos los ángeles y santos. Ah, si se conociera la gloria y amor que recibes en esta criatura admirable, se tendrían en ti y hacia ella sentimientos muy diferentes de los que ahora se tienen. Ella se halla tan íntimamente unida a ti que sería más fácil separar la luz del sol, el calor del fuego. Más aún, sería más fácil separar de ti a todos los ángeles y santos que la excelsa María, porque ella te ama más ardientemente y te glorifica con mayor perfección que todas las demás criaturas juntas. ¿No será pues extraño y lamentable, amable Maestro mío, el ver la ignorancia y oscuridad de todos los hombres respecto a tu Santísima Madre? No hablo de tantos idólatras y paganos, que no conociéndote a ti, tampoco a ella conocen. Tampoco hablo de los herejes y cismáticos, que separados de ti y de tu iglesia no se preocupan de ser devotos de tu madre. Hablo, sí, de los católicos y aún de los doctores entre los católicos. Ellos hacen profesión de enseñar a otros la verdad, pero no te conocen ni a ti ni a tu madre, sino de manera especulativa, árida, estéril e indiferente. Estos caballeros hablan solo rara vez de su Santísima Madre y del culto que se debe. Tienen miedo, según dicen, a que se deslice algún abuso y se te haga injuria al honrarla a ella demasiado. Si ven u oyen a algún devoto de María hablar con frecuencia de la devoción hacia esta Madre Amantísima, con acento filial, eficaz y persuasivo, como de un medio sólido y sin ilusiones, de un camino corto y sin peligros, de una senda inmaculada y sin imperfección, y de un secreto maravilloso para encontrarte y amarte debidamente, gritan enseguida contra él, esgrimiendo 1000 argumentos falsos para probarle que no hay que hablar tanto de la Virgen, que hay grandes abusos en esa devoción y que es preciso dedicarse a destruirlos, que es mejor hablar de ti en vez de llevar a las gentes a la devoción a la Santísima Virgen, a quien ya aman lo suficiente. Si alguna vez se les oye hablar de la devoción de tu Santísima Madre, no es, sin embargo, para defenderla o inculcarla, sino para destruir sus posibles abusos, mientras carecen de piedad y devoción tierna para contigo, porque no la tienen para con María. Consideran el rosario y el escapulario como devociones propias de mujercillas e ignorantes, que poco importan para la salvación. De suerte que si encuentran algún devoto de Santa María que reza el rosario o practica alguna devoción en su honor, procuran cambiarle el espíritu y el corazón, y le aconsejan que en lugar del rosario rece los 7 salmos penitenciales, y en vez de la devoción a la Santísima Virgen, le exhortan a la devoción a Jesucristo. Jesús mío amabilísimo,
¿Tienen estos tu espíritu? ¿Te agrada su conducta? ¿Te agrada quien por temor a desagradarte no se esfuerza por honrar a tu madre? ¿Es la devoción a tu Santísima Madre obstáculo a la tuya? ¿Se arroga a ella para sí el honor que se le tributa? ¿Es, por ventura, una extraña que nada tiene que ver contigo? ¿Quién le agrada a ella? ¿Te desagrada a ti? Consagrarse a ella y amarla, ¿será separarse o alejarse de ti? Maestro amabilísimo, sin embargo, si cuanto acabo de decir fuera verdad, la mayoría de los sabios, justo castigo de la soberbia, no se alejarían más que ahora de la devoción a tu Santísima Madre, ni mostrarían para con ella mayor indiferencia de la que ostentan. Guárdame, Señor, guárdame de sus sentimientos y de su conducta. Dame participar en los sentimientos de gratitud, estima, respeto y amor que tienes para con tu Santísima Madre, a fin de que pueda amarte y glorificarte tanto más perfectamente cuanto más te imite y siga de cerca. Y como si no hubiera dicho nada acerca de tu Santísima Madre, concédeme la gracia de alabarla dignamente, a pesar de todos sus enemigos, que lo son tuyos, y gritarles a voz en cuello con todos los santos. No espere alcanzar misericordia de Dios quien ofenda a su Madre bendita. Para alcanzar tu misericordia, una verdadera devoción hacia tu Santísima Madre y difundir esta devoción por toda la tierra, concédeme amarte ardientemente y acepta para ello la súplica inflamada que te dirijo con San Agustín y tus verdaderos amigos. Tú eres, oh Cristo, mi Padre Santo, mi Dios misericordioso, mi Rey poderoso, mi buen pastor, mi único Maestro, mi mejor ayuda, mi amado hermosísimo, mi pan vivo, mi sacerdote por la eternidad, mi guía hacia la patria, mi luz verdadera, mi dulzura santa, mi camino recto, mi sabiduría preclara, mi humilde simplicidad, mi concordia pacífica, mi protección total, mi rica heredad, mi salvación eterna. Cristo Jesús, Señor amabilísimo, ¿por qué habré deseado durante la vida algo fuera de ti, mi Jesús y mi Dios? ¿Dónde me hallaba cuando no pensaba en ti? Anhelos todos de mi corazón, inflámense y desbórdense desde ahora hacia el Señor Jesús. Corran, que muchos se han retrasado. Apresúrense hacia la meta. Busquen a quien buscan. Oh Jesús, anatema quien no te ame. Rebose de amargura quien no te quiera. Dulce Jesús, que todo buen corazón dispuesto a la alabanza te ame, se deleite en ti, se admire en ti. Dios de mi corazón, herencia mía, Cristo Jesús, desfallezca el latir de mi corazón. Vive, Señor, en mí, enciéndase en mi pecho la viva llama de tu amor. Acrézcase en incendio, arda siempre en el altar de mi corazón. Queme en mis entrañas, incendie lo íntimo de mi alma, y que en el día de mi muerte comparezca yo consumado en tu presencia. Amén. He querido transcribir esta maravillosa plegaria de San Agustín para que repitiéndola todos los días pidas el amor de Jesucristo, ese amor que estamos buscando por medio de la excelsa María. 2. Pertenecemos a Cristo y a María. Segunda verdad. De lo que Jesucristo es para nosotros debemos concluir con el apóstol:
Confrontar 1 Corintios capítulo 6 versículos del 19 al 20. Que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos totalmente suyos, como sus miembros y esclavos, comprados con el precio infinito de toda su sangre. Efectivamente, antes del bautismo pertenecíamos al demonio como esclavos suyos. El bautismo nos ha convertido en verdaderos esclavos de Jesucristo, que no debemos ya vivir ni morir, sino a fin de fructificar para este Dios hombre, glorificarlo en nuestro cuerpo y hacerlo reinar en nuestra alma, porque somos su conquista, su pueblo adquirido y su propia herencia. Por la misma razón, el Espíritu Santo nos compara a, primero, árboles plantados junto a la corriente de las aguas de la gracia, en el campo de la iglesia, que deben dar fruto en tiempo oportuno. Confrontar Salmos capítulo 1, versículo 3. Segundo, los sarmientos de una vid, cuya cepa es Cristo, y que deben producir sabrosas uvas. Confrontar Juan capítulo 15, versículo 5. Tercero, un rebaño, cuyo pastor es Jesucristo, y que deben multiplicarse y producir leche. Confrontar Juan capítulo 10, primeros versículos. Cuarto, una tierra fértil, cuyo agricultor es Dios, y en la cual se multiplica la semilla y produce el 30, el 60, el 100 por uno. Confrontar Mateo capítulo 13, versículos 3 y 8. Por otra parte, Jesucristo maldijo a la higuera infructuosa y condenó al siervo inútil que no hizo fructificar su talento. Todo esto nos demuestra que Jesucristo quiere recoger fruto de nuestras pobres personas, a saber, nuestras buenas obras, porque éstas le pertenecen exclusivamente. Hemos sido creados para las buenas obras en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 10. Estas palabras del Espíritu Santo demuestran que Jesucristo es el único principio y debe ser también el único fin de nuestras buenas obras, y que debemos servirle, no solo como asalariados, sino como esclavos de amor. Me explico. Hay en este mundo dos modos de pertenecer a otro y depender de su autoridad: el simple servicio y la esclavitud, de donde proceden los apelativos de criado y esclavo. Por el servicio común entre los cristianos, uno se compromete a servir a otro durante cierto tiempo y por determinado salario o retribución. Por la esclavitud, en cambio, uno depende de otro enteramente, por toda la vida, y debe servir al amo sin pretender salario ni recompensa alguna, como si él fuera uno de sus animales sobre los que tiene derecho de vida y muerte. Hay tres clases de esclavitud: natural, forzada y voluntaria. Todas las criaturas son esclavas de Dios del primer modo. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Salmo 24, versículo 1. Del segundo lo son los demonios y condenados. Del tercero, los justos y los santos. La esclavitud voluntaria es la más perfecta y la más gloriosa para Dios, que escruta el corazón. Nos lo pide para sí y se llama Dios del corazón. Salmo 73, versículo 26. O de la voluntad amorosa. Efectivamente, por esta esclavitud optas por Dios y su servicio por encima de todo lo demás, aunque no estuvieras obligado a ello por naturaleza. Hay una diferencia total entre criado y esclavo. Primero, el criado no entrega a su patrón todo lo que es,
todo lo que posee ni todo lo que puede adquirir por sí mismo o por otro. El esclavo se entrega totalmente a su amo, con todo lo que posee y puede adquirir sin excepción alguna. Segundo, el criado exige retribución por los servicios que presta a su patrón. El esclavo, por el contrario, no puede exigir nada, por más asiduidad, habilidad y energía que ponga en el trabajo. Tercero, el criado puede abandonar a su patrón cuando quiera, o al menos cuando expire el plazo del contrato, mientras que el esclavo no tiene derecho a abandonar a su amo cuando quiera. Cuarto, el patrón no tiene sobre el criado derecho ninguno de vida o muerte, de modo que si lo matase como a uno de sus animales de carga, cometería un homicidio. El amo, en cambio, conforme a la ley, tiene sobre su esclavo derecho de vida y muerte, de modo que puede venderlo a quien quiera o matarlo, con perdón de la comparación, como haría con su propio caballo. Quinto, por último, el criado está al servicio del patrón solo temporalmente, el esclavo lo está para siempre. Nada hay entre los hombres que te haga pertenecer más a otro que la esclavitud. Nada hay tampoco entre los cristianos que nos haga pertenecer más completamente a Jesucristo y a su Santísima Madre que la esclavitud aceptada voluntariamente a ejemplo de Jesucristo, que por nuestro amor tomó forma de esclavo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Y de la Santísima Virgen que se proclamó servidora y esclava del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 38. El apóstol se honra en llamar servidor de Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Los cristianos son llamados repetidas veces en la Sagrada Escritura servidores de Cristo. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 22. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 24. Palabra que, como hace notar acertadamente un escritor insigne, equivalía antes a esclavo, porque antes no se conocían servidores como los criados de ahora, dado que los señores solo eran servidores por esclavos o libertos. Para afirmar abiertamente que somos esclavos de Jesucristo, el Catecismo del Concilio de Trento se sirve de un término que no deja lugar a dudas, llamándolos Mancipia Christi, esclavos de Cristo. Afirmo que debemos pertenecer a Jesucristo y servirle, no solo como mercenarios, sino como esclavos de amor, que por efecto de un intenso amor se entregan y consagran a su servicio en calidad de esclavos, por el único honor de pertenecerle. Antes del bautismo éramos esclavos del diablo. El bautismo nos transformó en esclavos de Jesucristo. Es necesario, pues, que los cristianos sean esclavos del diablo o de Jesucristo. Lo que digo en términos absolutos de Jesucristo, lo digo proporcionalmente de la Santísima Virgen, habiéndola escogido Jesucristo por compañera inseparable de su vida, muerte, gloria y poder en el cielo y en la tierra. Le otorgó gratuitamente respecto a su majestad todos los derechos y privilegios que él posee por naturaleza. Todo lo que conviene a Dios por naturaleza conviene a María por gracia, dicen los santos. De suerte que según ellos, teniendo los dos el mismo querer y poder, tienen también los mismos súbditos y servidores y esclavos. Podemos, pues, conforme al parecer de los santos y de muchos varones insignes, llamarnos y hacernos esclavos de amor de la Santísima Virgen, a fin de serlo más perfectamente de Jesucristo. La Santísima Virgen es el medio del cual debemos servirnos para ir a Él, pues María,
No es como las demás criaturas, que si nos apegamos a ellos pueden separarnos de Dios en lugar de acercarnos a Él. La inclinación más fuerte de María es la de unirnos a Jesucristo, su Hijo, y la más viva inclinación del Hijo es que vayamos a Él por medio de su Santísima Madre. Obrar así es honrarlo y agradarle, como sería honrar y agradar a un rey el hacerse esclavos de la reina para ser mejores súbditos y esclavos del soberano. Por esto, los santos padres, y entre ellos San Buenaventura, dicen que la Santísima Virgen es el camino para llegar al Señor. Más aún, si como he dicho, la Santísima Virgen es la reina y soberana del cielo y de la tierra, ¿por qué no ha de tener tantos súbditos y esclavos como criaturas hay? ¿Y no será razonable que entre tantos esclavos por fuerza lo haya también de amor que escojan libremente a María como a su soberana? Pues, ¿qué han de tener los hombres y los demonios, sus esclavos voluntarios, y no los ha de tener María? ¿Y qué? ¿Un rey se siente honrado de que la reina, su consorte, tenga esclavos sobre los cuales puede ejercer derecho de vida y muerte? En efecto, el honor y poder del uno son el honor y el poder de la otra. Y el Señor, como el mejor de los hijos, no se sentirá feliz de que María, su Madre Santísima, con quien ha compartido todo su poder, tenga también sus esclavos. ¿Tendrá él menos respeto y amor para con su madre que Asuero para con Esther y Salomón para con Betsabé? ¿Quién osará decirlo o siquiera pensarlo? Pero, ¿a dónde me lleva la pluma? ¿Por qué detenerme a probar lo que es evidente? Si alguno no quiere que nos llamemos esclavos de la Santísima Virgen, ¿qué más ha? Hacerte y llamarte esclavo de Jesucristo es hacerte y proclamarte esclavo de la Santísima Virgen, porque Jesucristo es el fruto y gloria de María. Todo eso se realiza de modo perfecto con la devoción de que vamos a hablar. 3. Debemos revestirnos del hombre nuevo, Jesucristo, tercera verdad. Nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o vino en una garrafa maleada por otro vino, el agua clara y el buen vino se dañan y toman fácilmente el mal olor. Del mismo modo, cuando Dios vierte en nuestra alma infectada por el pecado original y actual sus gracias y rocíos celestiales, o el vino delicioso de su amor, sus bienes se deterioran y echan a perder ordinariamente a causa de la levadura de malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros. Y nuestras acciones, aun las inspiradas por las virtudes más sublimes, se resienten de ello. Es por tanto de suma importancia para alcanzar la perfección que solo se adquiere por la unión con Jesucristo, liberarnos de lo malo que hay en nosotros. De lo contrario, el Señor, que es infinitamente santo y detesta hasta la menor mancha en el alma, nos rechazará de su presencia y no se unirá a nosotros. Para liberarnos o vaciarnos de nosotros mismos debemos, primero, conocer bien con la luz del Espíritu Santo nuestras malas inclinaciones, nuestra incapacidad para todo bien concerniente a la salvación, nuestra debilidad en todo, nuestra continua inconstancia, nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar. El pecado de nuestro primer padre nos perjudica a todos casi totalmente. Nos dejó agriados, engreídos e infectados. Como la levadura agria levanta e infecta toda la masa en la que se la pone. Nuestros pecados actuales, mortales o veniales
aunque estén perdonados, han acrecentado la concupiscencia, debilidad, inconstancia y corrupción naturales, y dejado huellas de maldad en nosotros. Nuestros cuerpos se hallan tan corrompidos que el Espíritu Santo los llama cuerpos de pecado. Confrontar Romanos capítulo 6, versículo 6. Concebidos en pecado. Salmo 51, versículo 7. Alimentados en el pecado y capaces de todo pecado. Cuerpos sujetos a 1000 enfermedades que de día en día se corrompen y no engendran sino corrupción. Nuestra alma unida al cuerpo se ha hecho tan carnal que la Biblia la llama carne, habiendo toda carne corrompido su camino. Génesis capítulo 6, versículo 12. Tenemos por herencia el orgullo y la ceguera, y la inconstancia en el alma, la concupiscencia, las pasiones rebeldes y las enfermedades en el cuerpo. Somos por naturaleza más soberbios que los pavos reales, más apegados a la tierra que los sapos, más viles que los cabros, más envidiosos que las serpientes, más glotones que los cerdos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas y más inconstantes que las veletas. En el fondo, no tenemos sino la nada y el pecado, y solo merecemos la ira divina y la condenación eterna. Siendo esto así, ¿por qué maravillarnos de que el Señor haya dicho que quien quiera seguirle debe renunciarse a sí mismo y odiar su propia alma? Confrontar Mateo capítulo 16, versículo 24. Y que el que ama su alma la perderá y quien la odia la salvará. Confrontar Juan capítulo 12, versículo 25. Esta infinita sabiduría, que no da prescripciones sin motivo, no nos ordena el odio a nosotros mismos, sino que porque somos extremadamente dignos de odio, nada tan digno de amor como Dios, nada tan digno de odio como nosotros mismos. Segundo, morir todos los días a nuestro egoísmo, es decir, renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos, ver como si no viéramos, oír como si no oyéramos, servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas. Confrontar 1 Corintios capítulo 7, versículos del 30 al 31. Es lo que San Pablo llama morir cada día. 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. Si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo y no produce fruto. Juan capítulo 12, versículo 24. Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos frutos que valga la pena y nuestras devociones serán inútiles. Todas nuestras obras de virtud quedarán manchadas por el egoísmo y la voluntad propia. Dios rechazará los mayores sacrificios y las mejores acciones que ejecutemos. A la hora de la muerte nos encontraremos con las manos vacías de virtudes y méritos y no tendremos de una chispa de ese amor puro que solo se comunica a quienes han muerto a sí mismos y cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Tercero, escoger entre las devociones a la Santísima Virgen la que nos lleve más perfectamente a dicha muerte al egoísmo, por la mejor y más santificadora, porque no hay que creer que es oro todo lo que reluce, ni miel todo lo dulce, ni el camino más fácil y lo que practica la mayoría es lo más eficaz para la salvación. Así como hay secretos naturales para hacer en poco tiempo
pocos gastos y gran facilidad ciertas operaciones naturales, también hay secretos en el orden de la gracia para realizar en poco tiempo con dulzura y facilidad operaciones sobrenaturales, liberarte del egoísmo, llenarte de Dios y hacerte perfecto. La práctica que quiero descubrirte es uno de esos secretos de la gracia, ignorado por gran número de cristianos, conocido de pocos devotos, practicado y saboreado por un número aún menor. Expongamos la cuarta verdad como consecuencia de la tercera, antes de descubrir dicha práctica. Cuatro. La acción material de María facilita el encuentro personal con Cristo. Cuarta verdad. Es más perfecto porque es más humilde. No acercamos a Dios por nosotros mismos sin acudir a un mediador. Estando tan corrompida nuestra naturaleza, como acabo de demostrar, si nos apoyamos en nuestros propios esfuerzos, habilidad y preparación para llegar hasta Dios y agradarle, ciertamente nuestras obras de justificación quedarán manchadas o pesarán muy poco delante de Dios para comprometerlo a unirse a nosotros y escucharnos. Porque no sin razón nos ha dado Dios mediadores ante sí mismo. Vio nuestra indignidad e incapacidad, se apiadó de nosotros y para darnos acceso a sus misericordias nos proveyó de poderosos mediadores ante su grandeza. Por tanto, despreocuparte de tales mediadores y acercarte directamente a la santidad divina sin recomendación alguna es faltar a la humildad y respeto debido a un Dios tan excelso y santo. Hacer menos caso de este Rey de Reyes del que harías de un soberano o príncipe de la tierra, a quien no te acercarías sin un amigo que hable por ti. Jesucristo es nuestro abogado y mediador de redención ante el Padre. Por Él debemos orar junto con la Iglesia triunfante y militante. Por Él tenemos acceso ante la majestad divina y solo apoyados en Él y revestidos de sus méritos debemos presentarnos ante Dios, así como el humilde Jacob compareció ante su padre Isaac para recibir la bendición, cubierto con pieles de cabrito. Pero, ¿no necesitamos acaso un mediador ante el mismo mediador? ¿Bastará nuestra pureza a unirnos a Él directamente y por nosotros mismos? ¿No es Él acaso Dios igual a todo, a su Padre y por consiguiente el Santo de los Santos, tan digno de respeto como su Padre? Si por amor infinito se hizo nuestro fiador y mediador ante el Padre, para aplacarlo y pagarle nuestra deuda, ¿será esto razón para que tengamos menos respeto y temor para con su majestad y santidad? Digamos pues abiertamente con San Bernardo que necesitamos un mediador ante el mediador mismo, y que la excelsa María es la más capaz de cumplir este oficio caritativo. Por ella vino Jesucristo a nosotros, y por ella debemos nosotros ir a Él. Si tememos ir directamente a Jesucristo, Dios, a causa de su infinita grandeza y de nuestra pequeñez o pecados, imploremos con filial osadía la ayuda e intercesión de María, nuestra Madre. Ella es tierna y piadosa. En ella no hay nada austero o terrible, ni excesivamente sublime o deslumbrante. Al verla, vemos nuestra propia naturaleza. No es el sol que con la viveza de sus rayos podría deslumbrarnos a causa de nuestra debilidad. Es hermosa y apacible como a la luna que recibe la luz del sol para acomodarla a la debilidad de nuestra vista. María es tan caritativa que no rechaza a ninguno de los que imploran su intercesión, por más pecador que sea, pues como dicen los santos, jamás he oído decir
que alguien haya acudido confiada y perseverantemente a ella y haya sido rechazado. Ella es tan poderosa que sus peticiones jamás han sido desoídas. Bástale presentarse ante su Hijo con alguna súplica para que Él acepte y reciba, y se deje vencer amorosamente por las entrañas, suspiros y súplicas de su Madre queridísima. Esta es doctrina sacada de los escritos de San Bernardo y San Buenaventura. Según ellos, para llegar a Dios, tenemos que subir 3 escalones. El primero, más cercano y adaptado a nuestras posibilidades, es María. El segundo es Jesucristo. Y el tercero es Dios Padre. Para llegar a Jesucristo hay que ir a María, nuestra mediadora de intercesión. Para llegar hasta el Padre hay que ir al Hijo, que es nuestro mediador de redención. Este es precisamente el orden que se observa en la forma de devoción de la que hablaré más adelante. 5. Llevamos el tesoro de la gracia en vasos de arcilla. Quinta verdad. Es muy difícil, dada nuestra pequeñez y fragilidad, conservar las gracias y tesoros de Dios porque, primero, llevamos este tesoro más valioso que el cielo y la tierra en vasos de barro. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. En un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante, que por nada se turba y abate. Segundo, los demonios, ladrones muy astutos, quieren sorprendernos de improviso para robarnos. Espían día y noche en el momento favorable para ello. Nos rodean incesantemente para devorarnos y arrebatarnos en un momento. Pero un solo pecado, todas las gracias y méritos logrados en muchos años. Su malicia, su pericia, su astucia y número deben hacernos temer infinitamente esta desgracia, ya que personas más llenas de gracia, más ricas en virtudes, más experimentadas y elevadas en santidad que nosotros, han sido sorprendidas, robadas y saqueadas lastimosamente. ¡Ah, cuántos cedros del Líbano y estrellas del firmamento cayeron miserablemente y perdieron en poco tiempo su elevación y claridad! ¿Y cuál es la causa? No fue la falta de gracia, que Dios a nadie la niega, sino falta de humildad. Se creyeron muy fuertes y poderosos de lo que eran. Se consideraron capaces de conservar sus tesoros. Se fiaron de sí mismos y se apoyaron con sus propias fuerzas. Creyeron bastante segura su casa y suficientemente fuertes sus cofres para guardar el precioso tesoro, y por este apoyo imperceptible en sí mismos, aunque les parecía que se apoyaban solamente en la gracia de Dios, el Señor, que es la justicia misma, permitió que fueran saqueados, abandonados a sí mismos. Ay, si hubieran conocido la devoción admirable que a continuación voy a exponer, habrían confiado su tesoro a una Virgen fiel y poderosa, y ella se lo habría guardado como si fuera propio, y hasta se habría comprometido a ello en justicia. Tercero, es difícil perseverar en gracia a causa de la espantosa corrupción del mundo. Corrupción tal que se hace prácticamente imposible que los corazones no se manchen, sino con su lodo, al menos con su polvo, hasta el punto de que es una especie de milagro el que una persona se conserve en medio de este torrente impetuoso, sin ser arrastrada por él, en medio de este mar tempestuoso, sin anegarse o ser saqueada por los piratas y corsarios, en medio de esta atmósfera viciada sin contagiarse. Solo la Virgen fiel, contra quien nada pudo la serpiente, hace este milagro en favor de aquellos que la sirven lo mejor
que pueden.